Ok, arrancamos con la segunda parte que corresponde a equilibrio del estado gaseoso y, y creo que nuestra intención ahora es buscar la relación que existe entre un Kc y un Kp, porque si tomamos como ejemplo el caso de, a ver, ahora sí, de NO2 pasando a N2O4, N2O4, los dos están en fase gaseosa, ese es el caso. Entonces, por un lado, podemos calcular el K sub C, que sería en función de concentración. Y el K sub C decíamos que era, bueno, lo primero que hay que hacer recordar que se debe siempre asegurar uno que la ecuación esté correctamente igualada. Aquí nos damos cuenta que no está igualada porque tenemos dos nitrógenos a la derecha y solamente uno a la izquierda. Habría que poner un 2 acá y se nos arregla todo. Entonces ahora sí estamos en condiciones de calcular la constante de equilibrio. Sería la concentración de N2O4 dividido por la concentración de NO2 elevado al cuadrado. Esa sería la constante Kc. Como sabemos que están en estado gaseoso, yo dije que el estado de ambos es gaseoso, ambos tienen estado gaseoso, podemos asumir aplicable la ecuación de los gases ideales. Entonces, eso puede uno asumir, porque está en estado gaseoso. Entonces, vamos a considerar, déjenme mover esto, que como gente llega atrasada, ahí no alcanzo a trabajar bien acá. Ah, llegó otra persona, espérense. Ya, ahora sí. Em, Decía que es posible aplicar entonces la ecuación de los gases ideales, PV igual N R T. Esa es la ecuación de los gases ideales. Entonces, esa ecuación, PV igual NRT, uno podría decir, bueno, si quiero relacionar concentración con presión, sería conveniente recordar entonces cuál es la ecuación de concentración, que lo vimos en una clase de soluciones. La concentración siempre se define como moles sobre volumen, moles por unidad de volumen. Entonces, hasta el momento tendríamos dos ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. Esas dos ecuaciones yo las podría eh, hacer una unión entre las dos, fusionarlas, y me quedaría presión, que la presión es igual, este n lo voy a dejar acá, el volumen lo va a pasar dividiendo, así ya, me va a quedar igual entonces igual a concentración por RT. Eso es. Aquí lo único que hice fue poner 1 en 2. Eso fue lo que hice. 1 en 2. Y al poner 1 en 2, permítanme aceptar acá, al poner 1 en 2 nos queda que la presión entonces va a estar dada por la concentración multiplicado por RT. O sea, podría exactamente hacer lo mismo. Bajo esa circunstancia, entonces, puedo deducir que también la concentración es igual a P partido por RT. O sea, concentración de aquí mismo, puedo decir que la concentración es igual a P partido por RT. Eso perfectamente lo puedo hacer. O sea, ¿esto de qué nos sirve para poder relacionar la constante K sub C con la constante K sub P? Sí. Lo que hacemos ahora entonces es reemplazar en donde aparece K sub C, donde aparece concentración, voy a poner esta relación que aquí aparece, esta que aquí aparece. Entonces, Kc, voy a dejar aquí Kc, va a estar dado por, en vez de poner concentración de N2O2, voy a poner presión de qué? De N2O4, perdón, de N2O4, dividido por R, dividido por RT. Y abajo, voy en esta parte por si acaso. Lo único que hice fue reemplazar la concentración por la expresión que acabamos de deducir
que es P partido por RT. Entonces puse presión de N2O4, presión parcial de N2O4, dividido por RT. Simplemente reemplacé el C por P partido por RT. Y debo hacer lo mismo en la concentración de NO2. Entonces me va a quedar presión de NO2, presión de NO2, dividido por RT. Y todo esto, según lo que ahí aparece, debe estar elevado al cuadrado. De ahí uno puede observar que perfectamente, entonces ahora puedo dejarlo todo primero en función de P. Voy a dejar la presión, la voy a bajar, presión de N2O4, presión de N2O4, dividido por la presión de NO2, dividido por la presión de NO2 y toda esa elevado al cuadrado. Hasta ahí lo único que hice fue hacerme cargo solamente de esta presión y de esta presión que está acá. Nos queda ahora los RT. Nos quedan los RT. Como este está al cuadrado, el RT pasa hacia arriba, va a quedar RT al cuadrado partido por RT, que es lo mismo que poner, voy a borrar estas que ya ocupé, que es lo mismo que incorporar, perdón, ahora sí, que es lo mismo que poner la presión de N2 o 4 multiplicado por RT, y aquí a propósito voy a poner 2 menos 1, ¿sí? Dividido por la presión al cuadrado de NO2. Eso es, ¿vale? Nótese lo que puse ahí, 2 menos 1, porque claro, el RT aquí tiene un 1 imaginario. Para dejar la misma base, mantengo la base y resto los exponentes. Eso es lo que aplicamos ahí. Entonces, esa expresión que nos acaba de aparecer ahí, fíjense que es parte de lo que ya habíamos hecho una deducción anteriormente, o al menos habíamos planteado el caso P. Si se recuerdan, antes de irnos a receso, calculamos caso C y caso P. Entonces, recordando, K sub P, lo voy a anotar acá, K sub P es igual a la presión de N2 o 4, porque siempre va producto arriba, elevado a 1, porque su coeficiente estequiométrico es 1, y luego abajo sería la presión de NO2 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Y eso es K sub P. No sé si se están dando cuenta que este K sub P, esta expresión que está aquí, calza perfectamente con la expresión que está acá. ¿Sí? Son prácticamente iguales. Y entonces llego a la conclusión que K sub C va a ser igual a K sub P por RT elevado a 2 menos 1. Eso es más o menos la conclusión. Eso entonces uno puede concluir, ya para ir cerrando, voy a eliminar esto porque ya lo ocupamos, esta parte de aquí arriba, y ahí voy a poner el resumen. Entonces, voy a ir acá arriba y voy a poner que K sub C, perdón, K sub C, K sub C, K sub C es igual a K sub P por RT elevado a 2 menos 1. Eso fue lo que está acá abajo en esa expresión que acabo de ver aquí, ¿sí? Eso que está aquí lo incorporé ahí. Eso fue lo que hice. Solamente lo resumí. Bueno, esta expresión que acabamos de deducir solamente para este ejercicio en particular se puede generalizar. Perfectamente se puede generalizar. Y... Ah, no se escucha el profe. Daniel, ¿todavía no escucha? Uy, espero que me esté escuchando el curso porque he hablado harto rato
Espero que sí, pero de todas maneras igual he ido dejando huellas de lo que he ido hablando a través de estas ecuaciones que aquí aparecen. Decía que, Te escucho, profe. vale, decía que esta expresión que aquí aparece es una expresión específicamente para este ejercicio de N4 a N2, NO2, pero se puede generalizar. La buena noticia es que se puede generalizar. Entonces, ¿cómo la voy a generalizar? Voy a decir que Kc va a ser igual, y eso se puede aplicar en todos los casos, va a ser igual a Kp. En este caso teníamos la ecuación, estos productos menos reactantes, la voy a copiar acá. Lo que, lo que uno observa en general cuando resuelve esto y lo encuentra en otros textos o en otros libros, en otros autores, lo que hacen es dejarla en función al revés. O sea, dicen Kp es igual a Kc por RT, y aquí se estaría invirtiendo 1 menos 2. ¿Por qué lo hacen eso? Porque así nos queda como producto los moles asociados a los productos menos los moles de los reactantes. Para eso, lamentablemente, hay que recordarse cuál era la expresión que habíamos ocupado. De acuerdo a esto, uno de todas maneras uno lo puede ver aquí, en la constante equilibrio. Recuerden que en la parte de arriba va el producto y en la parte de abajo va el reactante. Entonces, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico del producto? 1. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del reactante? 2. Entonces aquí la ecuación general sería moles de producto menos moles de reactante. Esa vendría siendo la ecuación general. Y que ustedes la van a encontrar en algunos textos aún más resumida de esta manera. K sub P es igual a K sub C multiplicado por RT, nótese que es todo RT, elevado a delta N, donde delta N corresponde a la diferencia de moles. Y no son cualquier mole, son los moles de los productos menos los moles del reactante. Entonces, la dejan de esa manera para que se mantenga el mismo concepto que está aquí detrás de la constante de equilibrio. Siempre es producto partido por reactante, acá es producto menos reactante. Eso es. Entonces, si quisiéramos calcular, por ejemplo, K sub P a partir de un valor de K sub C, no vamos a tener ningún inconveniente. Razón es que KC va a ser dato, el R siempre es dato, va a estar disponible porque es de las constantes de los gases ideales. La temperatura, eso sí, debiese tenerse disponible. Generalmente, no es que siempre sea así, pero generalmente cuando no se dice nada de temperatura, uno podría asumir que está a 298 Kelvin o 300 Kelvin. Eso es en el caso en que no se diga nada, para poder hacer esta estimación. Y el delta N va a ser siempre los moles. Ahora, eh, por ejemplo, en el caso de el hidrógeno más nitrógeno formando amoníaco, pensemos en ese caso. En este caso, decíamos que para que sea igualado, porque si no, no se puede ocupar, tendríamos 2 de amoníaco y 3 de hidrógeno. Entonces, solamente para ver si se entendió, ¿cuánto sería el delta moles en este caso? Si quisiera calcular ese delta moles, ¿cuál sería el valor del delta N? ¿Cuánto sería el valor del delta N mirando esta reacción ahora? ¿Cuánto sería? ¿Hay alguien atendiendo la clase? Parece que no. Sí, profe. Ya, dale. ¿Cuánto cree que sería? Aquí estamos, profe. Ah, vale. Entonces yo me voy a animar para soplar, ¿qué es lo que es? Sería producto menos reactante. Aquí la clave estaba en esto. Moles de producto menos reactante. Entonces, ¿cuáles son los moles de producto? Uno tiene que mirar los coeficientes estequiométricos. Tiene que mirar ahí. Entonces, moles de producto en este caso tendrían 2. Sería 2. Estos son los productos menos los reactantes. Si reactante aquí tengo 1,
y aquí tengo otro. O sea, sería 2 menos 4. 3. Ese sería, Ah, ahí se suman. claro, 3 más 1, 4. Ese sería 2 menos 4. Y ese vendría siendo el delta n, menos 2. Podríamos tener una situación como la que veíamos anteriormente, en donde a lo mejor uno de estos fuera un sólido. Supongamos que tenemos un, esto es pura fantasía, es pura ficción, esto, supongamos que el nitrógeno es sólido, ¿vale? Nitrógeno sólido. En esa condición, cuando tenemos una especie química que está en distintas fases, decíamos que la fase sólida no aporta, es constante, por lo tanto tampoco entra en esta sumatoria de moles. Así que los únicos que tendría que considerar sería delta moles, los que están en la misma fase, que sería producto 2 menos, me salto el nitrógeno porque está en fase sólida, y nos quedaría 3, 2 menos 3. Eso sería lo correcto cuando tenemos ahí alguna especie química en fase sólida. Insisto, esto es pura ficción porque eso nunca ha ocurrido. Solamente es para darnos cuenta de que, ojo, con que no es llegar y restar moles, sino que hay que fijarse en la especie química, en el estado en que se encuentra la especie química para hacer este delta mole. Solamente se hace con gases, porque estamos hablando de la relación que hay entre K sub P y K sub C, y considerar de que tienen que estar todos en fase gaseosa para hacer este delta N. Si no es así, no se puede hacer esa aproximación. ¿Vale? Ok, entonces ya podemos ocupar ahora sin problema la relación que hay entre C y P en función de la ecuación que acabamos de obtener. Ahora sí. ¿Cuál es el significado de la constante? Esto es súper importante para que también ustedes lo vayan entendiendo de dónde sale. De dónde profe, es que me perdí de la explicación. Chuta, ¿qué explicación será? Oye, yo llego al placé con los mensajes. ¿En qué explicación se quedó pegado o pegada? Ahí me perdí yo ahora, porque chuta, y borré todo más encima. Espero que pueda hacer una rebobinación de este video y pueda ver ahí a lo mejor. Voy a tratar de ir eh, volviendo atrás en lo que pueda y en una de esas a lo mejor ahí retomo el tema de lo que quedó ahí perdido pendiente. Bueno, ¿cuál es el significado de la constante equilibrio? Esto decía que es muy importante porque nos da bastantes luces respecto a cómo o qué está gobernando a esta reacción química. Y solamente mirando el valor de la constante. Fíjense, en este caso tenemos una constante que está elevada a 83, o sea, es sumamente alta la constante, y eso nos indica que esta reacción química que tenemos acá, que es una ecuación reconocida, produce agua, se produce agua, y ocurre de la forma en que ahí aparece, o sea, siempre va a estar generándose prácticamente en forma espontánea, va a estar como estado en agua, o sea, va a estar siempre formando agua. Esto de alguna manera nos explica entonces que por qué el agua no cambia o no es inestable. Es muy estable porque tiene una constante equilibrio 83 y está señalando esto que esta reacción química siempre va a ocurrir de izquierda a derecha y la probabilidad de que se genere hidrógeno y oxígeno es prácticamente nula con ese nivel de constante que tenemos. No entender o no malentender lo que se está señalando. Lo que estoy señalando es lo siguiente, que la ecuación así como está escrita, la posibilidad de que se genere hidrógeno o también que se podría generar oxígeno es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque su constante es muy alta. Necesitaría una fuerza muy grande para poder generar hidrógeno y oxígeno. En síntesis, así como está escrita la ecuación, esto tiene más probabilidad de estar siempre formando productos. O sea, siempre vamos a encontrar el agua en forma de agua, o sea, en forma de producto. Esta ecuación nos indica que bajo esta condición, esto va a propender siempre a la generación de productos, o sea, se va a encontrar siempre en estado líquido el agua y va a estar en esa condición. Y eso es producto de la constante que ahí aparece.
Por lo tanto, cuando nos encontramos con una constante muy grande, que significa bastante mayor a 10, bastante mayor a 1, bastante mayor a 100, puede ser incluso, podemos decir entonces que esa ecuación o esa reacción química se mueve de izquierda a derecha y se va a la generación de productos. En este caso, a la generación de agua, y por eso se encuentra en estado tan estable el agua, no anda en forma inestable. Eh, Miren ahora abajo, fíjense en el que está abajo. Caso contrario, fíjense ahí, el valor menos 23. Esto está indicando lo contrario, o sea, está diciendo que esta reacción química, así como está planteada, la probabilidad que los productos se encuentren en forma espontánea es bajísima. O sea, esto más bien propende hacia los reactantes, en este caso, hacia la generación de carbonato de calcio. Y nuevamente tiene harto sentido. O sea, lo más probable es que encontremos más carbonato de calcio en forma espontánea y natural que los encontremos desagregados, así como aquí aparece. Entonces, acá es el caso invertido. Nótese entonces que aquí tomar nota porque cuando tengo una constante en esta línea, voy a ponerle K sub E y el valor es 1 por 4 por 10 elevado a 83. Cuando invierto el sentido de la reacción, o sea, voy a poner 2 agua formando eh, oxígeno y formando hidrógeno, la constante de equilibrio, el valor va a ser 1 partido por K sub E, o sea, el recíproco de la constante. Entonces, nuevamente, la pregunta es la siguiente. Así como está la reacción química que acabo de anotar, esta que aquí aparece, ¿vale? Es probable que se produzcan oxígeno y además hidrógeno con esta constante, porque va a ser 1.4 o lo que sea, eh, con el recíproco de ese valor, o sea, va a ser un valor del orden de a la menos 83, incluso más bajo que menos 23. La respuesta es que no, pues. Así en forma natural, la probabilidad es que se mantenga como agua a que se disocie en hidrógeno y oxígeno. Ahí ustedes también entonces pueden encontrar explicación, los que estuvieron haciendo la presentación de hidrógeno, por ejemplo, eh, por qué razón se requiere tanta energía para poder disociar el agua. En un sistema electrolítico necesitamos mucha energía para poder disociar el agua en oxígeno y en hidrógeno, ¿vale? Es por esto, que su constante es tan alta que se requiere mucha energía para poder hacer esa disociación. Entonces, importante, cuando veo constantes muy altas, significa que esto está propendiendo hacia los productos. Cuando veo constantes muy chicas, significa que está propendiendo hacia los reactantes. Cuando yo invierto el sentido de la reacción química, la constante de equilibrio se transforma en el recíproco de. O sea, 1 partido por la constante es el valor de la constante invertido. Lo mismo pasa con este. Si yo invierto esta ahora, la que está acá arriba, si yo invierto el sentido de la reacción, la constante va a ser 1 partido por 1.9 por 10 elevado a menos 23. O sea, se va a transformar en una constante muy grande y que va a ser muy estable para la formación de carbonato de calcio, ¿sí? Eso es fundamental entenderlo porque nos va a ayudar mucho a comprender qué ocurre cuando se produce alguna desviación respecto a este equilibrio y hacia dónde se va a ir el equilibrio. Cuando se va a ir, uno dice dónde se va el equilibrio, hacia dónde propende, siempre piensa se va a ir hacia los productos o se va a ir hacia los reactantes. Esa es siempre la pregunta que uno va a hacerse al momento en que uno saca a un sistema del equilibrio. La pregunta es, ¿esto se va a ir hacia los productos o se va a ir hacia los reactantes? La respuesta es que siempre se va a ir buscando el equilibrio. Y ahí debe depender de qué es lo que logra el equilibrio, irse a los productos o irse a los reactantes. Eso va a depender de cada una de las situaciones. Es un estudio más bien caso a caso. ¿Sí? Ahí por lo menos explicamos el concepto de el significado de la constante equilibrio. Aquí vemos algo ya en que uno puede ver algo más concreto. Determina la presión parcial en el, aquí dice, en el equilibrio del cloro a la misma temperatura. Eso al menos dice ahí. Aquí no alcanzo a leer porque tengo tanto cartelito acá.
Ya, ahora sí. A la misma temperatura a la que se encuentra la constante Kc. El valor de Kc es 1.05, la presión parcial es PCl5 0,875 atm y de PCl03 es de 463, ¿vale? Eso es. Entonces aquí ya tengo algo avanzado y digo que Kp. ¿Por qué digo Kp? Porque siempre me tengo que fijar cuáles son los datos. O sea, si yo pongo datos, estos vendrían siendo los datos, los voy a dejar explícitamente incorporados. Tengo la presión parcial del PCl5. Presión parcial del PCl5, presión parcial del PCl5 es igual a 0,875 atm. 0,875 atm. Además tengo la presión parcial del PCl3. Presión parcial del PCl3. Y esa es igual a 0,463. 0,463 atm. Bueno, era atm. Y parece que no hay nada más porque sí, serían. Vale. Entonces, determina la presión parcial del cloro. Entonces, la incógnita es la presión parcial del cloro. Entonces, como ahí aparece K sub P, recordemos primero que esto está igualado, ya está igualado, lo habíamos hecho esto, así que ahora solamente ponemos la expresión de la constante K sub P. Y el K sub P va a ser la presión parcial de los productos. Y el producto que tenemos es PCl3, multiplicado por la presión parcial del cloro, dividido por la presión parcial de los reactantes, que sería PCl5. Ahí tendríamos la expresión de la constante K sub P. Lo único que nos queda ahora es reemplazar los datos. Sin embargo, tenemos un problemita porque no tenemos K sub P. Lo que tenemos es K sub C. Entonces, como ya tenemos la relación que habíamos obtenido anteriormente, que el K sub P era igual a Kc por RT con el delta de los moles, entonces eso vamos a calcular ahora. Vamos a calcular K sub P. Entonces, K sub P va a ser igual a Kc, que en este caso vale 1.05, es dato, multiplicado por 0,082, siempre va a ser dato, y multiplicado por la temperatura. Y aquí no aparece como dato la temperatura, pareciera ser que no. Salvo que alguien me diga, sí, sí está, no, no está. El valor entonces, habíamos dicho que cuando no está, vamos a asumir el valor de 2,98. 2,98. Y todo esto, porque es todo eso, elevado a el delta de los moles. ¿Y cuál es el delta moles? Recuerden que aquí tengo 1, 1, y aquí tengo 1. Entonces sería 2 menos 1. Eso sería 2 menos 1. Entonces ahora sí podemos calcular K sub P. K sub P entonces, si alguien lo pudo hacer, o me puede soplar el número. De todas maneras, si no, lo dejamos expresado. De aquí podemos despejar entonces rápidamente de la expresión que está abajo la incógnita, que sería la presión parcial del cloro. Entonces, la presión parcial del cloro, estamos despejando, va a ser igual al K sub P, que se supone que se va a calcular, multiplicado por la presión parcial del PCl5, dividido por la presión parcial del PCl3, dividido por la presión parcial del PCl3. Y ahí habría que considerar los datos. ¿Sí? K sub P, todavía no sé si alguien lo calculó. Voy a seguir reemplazando. Entonces voy a dejarlo como K sub P, como duda. Multiplicado per CL5, que sí lo tenemos, que es este que está por acá. Eso es 0,0
875. 875. Dividido por el PCl3, que sería 0,463. 0,463. Y ahí hay que ver cuánto da eso. Bueno, eso es en términos generales lo que sería la presión parcial del cloro. Y ahí utilizamos la expresión que acabamos de deducir anteriormente y ese vendría siendo la forma de resolver este ejercicio utilizando la expresión Kp es igual a Kc por RT, todo eso elevado al delta N, que en este caso es 2 menos 1 es 1. ¿Sí? Eso es. Ok, no sé si... Profe, consulta. ¿Sí? Para la presión del PCl5 le agregó un 0 de más, ¿no? Puede ser. Claro, claro. Sí, el 0 de más. Claro, claro. Aquí hay que corregirlo eso. Ahí sí. Gracias. Claro, es un solo 0. Aquí va un punto. A ver. Ahora sí. Gracias. Claro. Es 0,875. 0,875. Y por eso el otro también es 0,463. Y ahí nos da entonces el valor de la presión del cloro. Ok. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Duda o consulta? Parece que no. Ok. Lo dejamos acá entonces. Aquí hay otro que, claro, se requiere que uno tenga información con respecto a esta ecuación que ya la hemos trabajado, que aparece la relación entre N2O4 y la relación de NO2. Entonces, aquí dice, a 27 grados Celsius y a la presión de una atmósfera, la mezcla en equilibrio de NO2 y de N2O4 contiene 19,8% de NO2 en volumen. Eso es porcentaje volumen-volumen o fracción molar, es lo mismo. Determine el K sub P para el equilibrio. Determine el K sub P para el equilibrio. Bueno, si dicen K sub P, inmediatamente uno puede poner la expresión de K sub P. Y el K sub P, en este caso, ya lo habíamos dicho, sería la presión parcial del NO2 elevado al cuadrado, recuerden que es producto partido reactante, dividido por la presión parcial del N2O4. Ahí tenemos la expresión de la K sub P. Estamos ok con eso. Pero hay que obtener su valor. Y aquí dice que se tiene el porcentaje de NO2. Y ese es el porcentaje en volumen que es equivalente a decir fracción molar. Porcentaje volumen, lo mismo que decir porcentaje molar. Entonces, primero entender de dónde sacamos ese porcentaje molar. Porcentaje molar, hay que recordar que cuando se tiene una mezcla, la sumatoria de esas fracciones molares tienen que cerrar el 1, tienen que ser igual a 1. O si está en términos porcentuales, tiene que cerrar en un 100%. Entonces aquí lo que se tiene que cumplir es que la fracción molar de N2 o 4 más la fracción molar del NO2 tiene que ser igual a la unidad. Tiene que ser igual a la unidad. Esa sería la ecuación 1. Eso se tiene que cumplir. Y si ya tengo la... Ya, y aquí faltan los datos. Tengo que poner datos. El dato que ya tengo es el I del NO, la fracción molar del NO2. Y en este caso es 0,198. 19,8. Ahí ya tenemos la información respecto a lo que es dato y la información respecto al valor. Ahora sí, ya. Llegué entonces. Ahora sí. Decía entonces que se cumple esa igualdad. Por otro lado, se supone, además, que como esto está en un sistema
que está en fase gaseosa, se cumple la ecuación de los gases ideales y también se cumple la ley de las presiones parciales, la ley de Dalton. ¿Y cuál es esa? Que la presión, perdón, la presión, ahora sí, la presión total de un sistema, o la presión parcial, mejor dicho, la presión parcial es igual, presión parcial, le voy a poner, presión parcial es igual a la presión total multiplicado por la fracción molar de lo que sea. Entonces, esa vendría siendo una ecuación también a utilizar acá para poder determinar ese valor de la constante. Entonces, con esa expresión que tenemos ahí, la presión parcial, podemos perfectamente calcular entonces la presión parcial de los dos y con eso calcular la constante K sub P. Porque si miramos bien, la I es dato. Aquí está el I. Y si yo tengo 1, supongamos que tengo el de NO2, o sea, no es supuesto, lo tengo, premisa, lo tengo, voy a poder obtener cuánto vale N2 o 4 por diferencia de 1. O sea, para cerrar en el 100%. Ya sé cuánto exactamente tengo, además de N2 o 4. Y si se dan cuenta en el enunciado del ejercicio, también dicen que la presión es de una atmósfera. Así que la presión total también es dato. Entonces, la única incógnita que tengo aquí es la presión parcial. Y eso es lo que voy a calcular, presión parcial. Entonces voy a calcular la presión parcial más inmediata, que sería la presión parcial del NO2. La presión parcial del NO2 estaría dada por la presión total, que es 1, porque es una atmósfera, multiplicada por la fracción molar, que es 0,198. Y eso me da 0,198 atm. Y si quiero calcular la presión del N2 o 4, sería exactamente igual. La presión del N2 o 4 va a estar dada por 1, que es la misma presión, multiplicado por, habría que restar de 0,19. Lo vamos a dejar expresado para que no nos perdamos después cuando veamos esto. 0,198, que sería la diferencia que hay de 1 a, perdón, de 0,198 a 1. Ese vendría siendo el porcentaje restante. Si no mal me equivoco, sería 0,802. Sí, claro. Sería 0,802. Y esto, como está multiplicado por una atmósfera, esto ya me queda en atm. Y ahora puedo calcular sin ninguna dificultad cuál es el valor de K sub P. El valor de K sub P va a estar dado por reemplazar estos valores que acabo de obtener en la ecuación, voy a poner ecuación 3. La presión de NO2 la acabo de calcular, que sería esta. La presión de N2 o 4 la acabo de calcular, que sería esa. Reemplazando estos dos valores en la ecuación 3, voy a obtener el valor de K sub P. Sí. Ese valor de K sub P lo voy a anotar justamente aquí. Ya considero que los datos los utilicé. Entonces aquí voy a ocupar eso, esa parte. Ahí sí. Ah, no, no funciona. No me funciona. Bueno, voy a tener que reemplazar nomás encima el valor para obtener el resultado final. El valor sería K sub P va a estar dado por la presión parcial del NO2, que era presión parcial del NO2. Era el valor, pues en este caso sería 0,19. 0,198. Y todo esto elevado al cuadrado. Dividido por la diferencia, que era 0,802,
Y eso nos da un valor de, que calcularlo. Ese es, déjenme ver. Sí, si lo puedo calcular acá. Si os digo el tiro. Ya. Sería 0,0489. Ahí sí. Importante señalar que las constantes independientes que nos den ATM al cuadrado partido por ATM, eso nos da ATM, no tienen unidades de medida, ¿sí? Claro, uno puede llegar y decir, pero igual me dio ATM. Claro, en este caso te dio ATM y uno podría decir, entonces se ve en función de presión. No, porque podría ocurrir también que nos quede, por ejemplo, un ATM al cubo y eso no tiene ninguna explicación química ni menos física respecto a una presión al cubo o presión a la quinta. Entonces, la constante es una constante adimensional que nos va a servir para poder determinar hacia dónde se va o no el equilibrio. Es un valor constante, pero que no responde a una unidad de medida. Ok, no sé si hay dudas, consultas respecto a este ejercicio. Espero que no. Ahí sí que pegado. No lo puedo ver. Ok. Vamos a avanzar entonces. Veamos entonces ahora qué pasa con el equilibrio. Podríamos considerar algo como lo que viene a continuación. Voy a tener que salirme de acá. No sé, algo hice que no puedo borrar esta cosa. Ya. Bueno, dejémoslo ahí. Voy a darle mi baja de acá. Y voy a seguir con este otro método. Voy a dejar de compartir y volver porque tengo un problema con esto. Ahora sí. Ya. Hojas. Borrón y cuenta. Es la más rápida. Veamos entonces el caso de la constante cuando queremos buscar el equilibrio. Vamos a aprovechar este mismo ejercicio para poder descubrir eso y que está relacionado con el Q. El Q corresponde a una expresión muy parecida a lo que es la constante equilibrio, que se llama Q, porque no está en el equilibrio. Aquí todo lo que hemos hecho está con esta palabra clave que dice equilibrio. Equilibrio. Pero no necesariamente todos los cálculos que uno hace están siempre de equilibrio. Y justamente es lo que vamos a hacer con el Q. El Q entonces se calcula exactamente igual que para calcular la constante equilibrio. Se calcula con el solo fin para asegurarnos si el sistema está o no en equilibrio. ¿Y qué es lo que hago? Lo comparo con la constante equilibrio que es dato. ¿Sí? Normalmente las reacciones vienen con su constante equilibrio, incorporando también la temperatura a la cual fue tomado ese equilibrio. Por ejemplo, en el caso anterior, la constante calculada fue, caso P, era 0,0489. Esa era la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, la constante se calcula exactamente igual. Entonces vamos a decir presión de NO2, porque es producto, elevado al cuadrado, partido por la presión del reactante, que es N2O4. Eso es. Entonces ahora le podemos dar valores. Vamos a suponer, estos son datos inventados, y vamos a suponer valores. Entonces, la presión de NO2 va a ser un valor de 0,17 y la presión de N2O4 va a tener un valor de 0,12. Eso es. Entonces, estos valores son valores que los pusimos, inventados, por supuesto, para este ejercicio, para saber cuál es el fin de este Q. Y lo que vamos a hacer es reemplazarlo entonces en la parte superior. Entonces, ahí tendríamos 0,17 al cuadrado dividido por 0,12. 0,12.
y habría que ver cuánto nos da eso. O sea, sería 0,17 al cuadrado dividido por 0,2. Y eso nos da 0,24. Si alguien hizo el cálculo, eso le dio, o debiera darle 0,24. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es lo siguiente. Primero, ¿este sistema está en equilibrio o no? La respuesta uno la tiene que buscar mirando la constante equilibrio. Esta. Si fuesen iguales, uno diría, sí, pues está en equilibrio, porque nos dio 0,0489. Eso significa que estamos exactamente en el equilibrio. Pero fíjense que acá nos dio un valor 0,24. Es un valor que está súper lejos de 0,0489. Entonces, haciendo este cálculo así sencillo del Q sub C, yo valido o no valido si esas constantes, perdón, si esas concentraciones están o no al equilibrio. En este caso, no están al equilibrio. Entonces, la pregunta aquí que cae de cajón es la siguiente. ¿Qué debo hacer? O en realidad más que qué debo hacer yo, sino que hacia dónde se va a ir la reacción, si se va a ir a la izquierda o a la derecha, para lograr el equilibrio. Porque eso el sistema lo hace en forma natural, va compensando. Si hay una desviación, la va compensando de alguna manera hasta lograr el equilibrio. Entonces, aquí más que aprender de química o más que recordar de química, hay que hacer un análisis más bien de tipo matemático. Entonces, si tenemos por este lado, miramos el que está abajo, miramos el que está arriba, ¿qué ocurre cuando supongamos que tenemos esta condición? Tengo un valor de 10 y acá abajo tengo un 5. O sea, 10 partido por 5, fácil, un número fácil es 2, ¿cierto? Entonces, si yo quiero aumentar el valor, quiero aumentar, que no sea 2, sino que sea más de 2, ¿qué debería hacer con el denominador? ¿Disminuirlo o aumentarlo? Para que aumente el valor de 2. Bueno, yo lo voy a hacer. Disminuirlo. Disminuirlo, muchas gracias. Disminuirlo. Lo voy a disminuir a 2. 10 partido por 2, eso es 5. Y se cumplió, súper bien. O sea, el disminuir el de abajo implicaba que aumente el cociente. Entonces, ¿qué significa disminuir el de abajo? Aquí lo que estamos haciendo, ahora miremos esto. Arriba están los productos y abajo están los reactantes. Entonces, en este ejercicio que estuvimos haciendo, para aumentar el valor, pasar de 2 a 5, tuvimos que disminuir el de abajo. Disminuir el de abajo significa disminuir los reactantes. Y si ahora me voy hacia la reacción química, disminuir los reactantes significa que va a haber mayor producción de producto. O sea, esto se va a ir hacia la derecha. Eso es el mecanismo que yo utilizo para poder verificar hacia dónde se va una reacción. Ahora veamos el caso concreto de acá. Volvamos a esto, ya que quedamos claros con el tema matemático. Tenemos 0,24. Creo que a todos les queda súper claro que 0,24 es un valor mayor que el 0,05, sí, más rápido. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es disminuir el valor y no aumentar. Nosotros aquí en el ejercicio o en lo que estuvimos haciendo desde el punto de vista matemático, queríamos pasar de un 2 a un 5. Ahora queremos pasar de 0,24 a 0,0489. Y aquí va la pregunta, ¿qué debería hacer con el reactante o qué debería hacer con los productos para llegar a un valor más pequeño? Esa es la pregunta. ¿Sí? Matemáticamente hablando, aquí lo que interesa es la matemática, que nos dé un valor más pequeño. Para que nos dé un valor Aumentar los reactantes aumentar los reactantes, claro, o claro. disminuir los productos. O disminuir los productos, excelente, exactamente. Aumentar los reactantes, como bien dijo alguien por ahí, aumentar los reactantes significa entonces irse en el sentido de derecha a izquierda. Aumentar reactantes significa irse hacia acá. Perdón. Ahora sí. Implica, aumentar reactante implica irse desde la derecha a la izquierda.
¿Por qué? Porque estoy aumentando la cantidad de reactante y disminuyendo la cantidad de producto. O sea, esta reacción debería irse a la izquierda para lograr el equilibrio. Eso es lo que uno puede hacer desde el punto de vista analítico con estas ecuaciones. Calculando el QC, lo primero que verifico, ¿estoy o no estoy en el equilibrio? Estoy en el equilibrio en la medida que el QC sea igual al KP, perdón, sí, en este caso al KP. Si no son iguales, entonces no estoy en el equilibrio. Aquí llegamos entonces a cierta conclusión interesante en que podríamos hablar de un Q sub P en realidad, porque como no es presión, no es C, no es concentración, podemos hablar de Q sub P. Vemos lo siguiente. ¿Qué hicimos acá? El Q sub P nos dio mayor que el K sub P. Y ahí llegamos a esta conclusión, que la reacción se va desde los productos a los reactantes, o sea, se va de derecha a izquierda. ¿Qué creen que va a pasar ahora así? Q sub P menor que K sub P. Ahí ocurre lo contrario. Se va de izquierda a derecha. O sea, se invierte el sentido. ¿Y qué pasa cuando Q sub P es igual a K sub P? Estamos en el equilibrio. Eso es lo que logramos aprender con este desarrollo que hicimos aquí cortito, que nos sirvió el ejercicio anterior. Ahí aparece entonces el resumen. Aquí Q sub P igual a K sub P, el sistema está en equilibrio. Q sub P mayor que K sub P no está en equilibrio, se desplaza hacia la izquierda, que fue lo que justamente concluimos con el ejercicio anterior. Y Q sub P menor que K sub P, entonces no está en equilibrio, se desplaza hacia la derecha. Esas son las dos alternativas que tiene para obtener Q sub C, Q sub P. Ahí nuevamente lo mismo, pero ahora en términos de concentración. Claro, efectivamente, no solamente vamos a hacerlo referido a las presiones, sino que también lo podemos hacer en función de concentraciones. Y el mecanismo exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Porque ya vimos que la única diferencia estaba en que le pongo una P y al otro le pongo una C. Así que perfectamente puedo calcular Q sub C, Q sub P, pero claro, para relacionarlos necesito el RT elevado delta N. ¿Vale? Esto ya es parte de algo distinto y que se requiere recordar lo que nosotros vimos en balance en sistemas reaccionantes, en donde decíamos que los moles de salida era igual a los moles de entrada más sigma R. Recordando aquí que aquí sí el sigma tienen positivo o negativo, es positivo para los productos, perdón, y negativo para los reactantes. Vamos a agregar ahora, adicionalmente, otro algoritmo que está asociado a esto, que es respecto a la concentración. Podemos hablar de una concentración de salida, va a ser igual a una concentración de entrada, más también algo que reacciona. Pero cuando hablamos de equilibrio, esa concentración de salida no está a la salida, sino que está antes de salir. Por eso es que está al equilibrio. Y ahí uno la puede encontrar en libros como C sub E, que significa ahora constante, concentración al equilibrio, va a ser igual a la concentración inicial más sigma R. O en otros textos la pueden encontrar como concentración al equilibrio igual a la concentración inicial más sigma R. Las dos son las que se utilizan habitualmente para el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, este es lo que hay que recordar, ese algoritmo que es el que vamos a utilizar para poder resolver estos ejercicios. Esto que tenemos acá es la panorámica de cómo resolver estos tipos de ejercicios. Todos se hacen igual, son calcados, son bien mecánicos. Primero hay que hacer un balance molar, luego se sugiere que usted plantee la constante equilibrio, como ya lo hemos visto en varios ejercicios. Luego, como la ecuación va a quedar en función del R, que corresponde a la velocidad de reacción, va a poder calcular después ese R, que es en el paso 3. Y con ese R calculado, igual cuando veíamos balances molares, en donde teníamos moles de salida igual a moles de entrada más sigma R, todo se podía resolver en la medida que yo tenía el R. Si
algunos hicieron para hace poco trabajo de lo que es el cálculo de reactores. Ahí recuerdan que si tenían el R se resolvía todo. Lo mismo pasa acá. Si soy capaz de calcular el R, voy a poder obtener todas las concentraciones de equilibrio y por eso voy a poder calcular también las concentraciones y cualquier cosa que se pida. Pero en síntesis, ese vendría siendo más o menos la forma de avanzar con este tipo de ejercicios. Vamos entonces a ver si tenemos algo por acá. Ah, bueno, ahí está el resumen, que ya se lo había comentado. Recordando lo que es moles de entrada, moles de salida igual a moles de entrada más sigma R. Pero ahora vamos a hablar en términos de concentración. Concentración al equilibrio va a ser igual a la concentración inicial más el sigma R respectivo. Bueno, ahora sí, tenemos algo para entretenernos. Hay una mezcla de 0,5 moles de nitrógeno y 0,86 moles de oxígeno, 0 moles de dióxido de nitrógeno. Se inyectan a un reactor de 2 litros a 2000 kilos y la constante de equilibrio es 4,2 por 10 elevado a menos 4. Fíjense, primero hacer un balance molar, lo que se sugiere, o indistintamente la expresión de la constante de equilibrio. Eso es lo que vamos a hacer, balance molar. Ahora, el balance molar es este que está acá. Ahí está soplado en la número 2. Entonces, vamos a hacer el balance molar. Sería concentración al equilibrio, le voy a poner ello. Concentración al equilibrio va a estar dado por la concentración inicial más el sigma R. Esa ecuación voy a ocupar. Entonces, en este caso, voy a poner concentración al equilibrio de, aquí dice nitrógeno. Entonces, concentración de equilibrio de nitrógeno va a ser igual a la concentración inicial de nitrógeno. Y aquí tengo que ver el nitrógeno cómo está en la reacción. El reactante es producto. Aquí recuerden que van los reactantes, aquí van los productos. Ahí nos damos cuenta que es reactante. Por eso entonces debería ser menos. Y aquí pongo menos R, porque es reactante. Y con un solo, con símbolo, o digamos con número 1, porque es coeficiente estequiométrico ahí es 1. Vamos a la ecuación 2. Concentración al equilibrio de oxígeno. Concentración al equilibrio de oxígeno va a estar dado por la concentración inicial del oxígeno y aquí también menos R. Y la concentración de dióxido de nitrógeno. Concentración al equilibrio del NO2, porque es dióxido, hay un error aquí, le falta un 2, NO2, ahí sí. Y va a ser igual a la concentración inicial, que ya sabemos que es 0, así que ni siquiera la pongo. Ni siquiera la pongo porque no hay datos de concentración inicial. Así que recuerden que esto ocurre como condición de contorno, ni siquiera lo incorporo porque nubla más el ejercicio. Así que mientras menos datos o menos expresiones tengamos, mejor. Y como eso ya sé que es 0, lo pongo inmediatamente incorporado. Lo incorporo. Y ahí sí que tenemos un producto que tiene 2, aquí sería más 2R. Ahí está la parte que habíamos dicho anteriormente que corresponde a esto, balance molar. O sea, etapa 1, balance molar, sería eso que acabamos de hacer ahora recién. Entonces le conoce como balance molar. Balance molar. Luego dice aquí constante de equilibrio, según la panorámica que veíamos anteriormente. Esto dice expresión de la constante de equilibrio. Ahora, la expresión de la constante de equilibrio yo sugiero siempre hacerla en la medida que tenga hartos datos, o si no, la dejo expresada, también lo puedo hacer. Solamente expreso la constante de equilibrio, la dejo como incorporada y la voy a dejar acá. Constante de equilibrio. Constante de equilibrio, que ya la hemos hecho varias veces, va a ser igual. Y aquí hay que mirar el ejercicio. Dice moles, yo hice el balance molar, lo dejé en concentraciones, entonces
perfectamente constante equilibrio ya le puedo poner Kc porque estoy haciéndolo en función de concentraciones. Y el Kc entonces va a ser concentración, ya no es presión, concentración de NO2 elevado al cuadrado por su coeficiente estequiométrico dividido por la concentración del nitrógeno y la concentración del oxígeno. Y no hay más. Eso sería la constante de equilibrio. Se supone que todas estas constantes están todas al equilibrio. Son concentraciones al equilibrio, concentraciones al equilibrio, son concentraciones al equilibrio. Ahí sí. ¿Y cuáles son esas concentraciones? Están acá. Son las mismas que están aquí. Pero ahora estamos agregando un grado de dificultad porque hay que hacerse cargo del R, la velocidad de reacción. La única incógnita que nos está quedando es esta y esa. Bueno, por supuesto el R, pero concentración inicial, entonces uno diría, es que es dato la concentración inicial, entonces hay que calcularla. Entonces, para avanzar, calculemos concentración inicial, entonces. Concentración inicial de nitrógeno va a estar dada por... aquí recuerden que partíamos cuando estuvimos haciendo la deducción de la constante K sub P con K sub C, decíamos que la concentración, y que lo vimos también en el taller de soluciones, son los moles sobre el volumen. Eso lo habíamos visto. Entonces, ocupamos esa ecuación. Los moles lo tenemos, el dato. Moles son 0,5 de nitrógeno dividido por el volumen. Y el volumen está aquí. Es 2 litros. Eso da 0,25. Está fácil. 0,25. 0,25 molar. ¿Por qué? Porque son moles sobre litros. Y luego vamos con la concentración inicial de oxígeno. Concentración inicial de oxígeno. Y ese es 0,86 dividido por la misma cantidad de litros, 2. Eso nos da 0,43 molar también. No hay concentración inicial de NO2, así que me lo salto. Entonces, ahora sí, con estos valores que tengo acá, los voy a reemplazar en estas expresiones y ahora sí los puedo incorporar en la constante de equilibrio con esos valores. La constante es dato. Claro, es dato. Entonces, voy a poder dejar todo expresado en función de esa constante y de los valores de R. Eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. No sé si tengo aquí espacio suficiente. No, tengo lo mismo ejercicio ahí. Bueno, voy a hacerlo en este sector. No, tampoco puedo ahí. No, pero acá, aquí mismo. Voy a hacerlo de otro color, eso sí. Constante. Aquí voy a ocupar esta, mirando esta. Voy a estar mirando esa ecuación. Voy a estar mirando esta ecuación que es K sub C es igual a la constante, perdón, a la concentración del equilibrio del NO2 elevado al cuadrado, dividido por la concentración de nitrógeno multiplicado por la concentración de oxígeno. Eso es lo que vamos a poner ahí en esa expresión. Entonces, la constante de equilibrio, ¿cuánto es? 4,2, y eso es lo que vamos a incorporar. 4,2. 4,2 por 10 elevado a menos 4. Eso es. Y eso va a ser igual a la concentración de NO2. Y la concentración de NO2 está aquí. ¿Sí? Entonces voy a poner 2R. 2R. Y fíjense aquí dice al cuadrado. Entonces por eso pongo 2R y todo eso al cuadrado. Ahora voy a agregar los que están abajo. Dice concentración. Recuerden que teníamos el foco puesto aquí, el enfoque aquí. Ahora nos vamos a esta parte. Concentración de nitrógeno. El nitrógeno está aquí en este balance. Ahí. Primero se pone la concentración inicial de nitrógeno, que ya la calculamos, que es 0,25. 0,25. Y según esta ecuación, dice menos R. Menos R. En paréntesis. Y eso va multiplicado por la concentración de oxígeno, que sería concentración inicial 0,43
0,43 menos R. Ahí está. Eso es. Ahí estaríamos listos con esa expresión. Ahora, uno aquí puede hacer, como dicen algunos, la floja. ¿Cuál es la floja? No hacer la ecuación cuadrática, hacerle el quite a la ecuación cuadrática. ¿Y de qué manera podría hacer eso? Uno podría hacerlo pensando en que el R es tan pequeño, solamente mirando la ecuación, mirando la constante. Recuerden cuando estuvimos viendo esta explicación, veíamos que, por ejemplo, el carbonato de calcio tenía una constante a la menos 23. O sea, reacciona tan poco que finalmente siempre va a estar hacia la generación de carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Aquí al revés, pues, cuando es muy grande se va hacia los productos, cuando es muy pequeño se va hacia la generación de carbonato de calcio. Entonces, el que sea muy pequeño también significa, en otras palabras, que reacciona muy poco, o sea, re poco, prácticamente nada. Y de eso nos vamos a aprovechar aquí para poder, de alguna manera, evitar hacer la constante, perdona, evitar hacer la reacción cuadrática, la ecuación cuadrática, eso quise decir, evitar hacer la ecuación cuadrática. Porque si no, ¿qué tendríamos que hacer? Si se dan cuenta, aquí hay una ecuación cuadrática. Si yo multiplico 0,25 menos R por 0,43 menos R, todo eso multiplicado me va a dar un R cuadrado. Y multiplicado por 4.2 a la menos 4, voy a tener que después sumar o restar con el 2R cuadrado que está ahí. Entonces, considerando que la constante es tan pequeñita, y eso me hace suponer entonces, este es un supuesto, que el R debe ser muy pequeño, entonces yo digo, bueno, voy a asumir que eso es despreciable. Y como es despreciable, digo, este va a ser cercano a 0. Este, ahora sí, este va a ser cercano a 0, igual que este, menos R. Eso se había borrado. Ahora sí. Y ese también cercano a 0, el R. Entonces me voy a quedar solamente con 4,2 por 10 a la menos 4, con 0,25 y 0,43. Y eso lo voy a hacer acá. Voy a quedarme entonces con 4,2 por 10 elevado a la menos 4, multiplicado por el 0,25, multiplicado por el 0,43, y eso va a ser igual a 4R cuadrado. 4R cuadrado. Y de ahí puedo obtener cuánto vale R. Ahí despejo cuánto vale R. Aquí yo ya no puedo seguir escribiendo más. Claro, voy a tener que borrar la parte de arriba. Aquí voy a hacerlo. En esta parte. Entonces, voy a tener, para ir ya sintetizando, 4R cuadrado, que es el que está por allá abajo, va a ser igual a, y ahí tendrían que ayudarme si alguien puede adelantar ese cálculo. A ver si lo puedo hacer por acá. Serían 0,25 por 0,43 por 4.2. 2, 3, 4. Me dio 4,5 por 10 a la menos 5. 4,5 por 10 elevado a menos 5. Y eso dividido por 4. Dividido por 4. Eso me da 1.12. Y a esto habría que sacarle raíz. La raíz de eso. Y ese valor, ¿cuánto es? Según lo puedo calcular ahí. Por 4, 1.12. Ahí está. 1.12 por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. 3,35. El R es igual a 3,35 por 10 elevado a menos 3. Eso es. Ahí tenemos el valor de R. Pero, ¿qué sigue? No es gratuito esto porque ese es un supuesto el que hicimos.
El supuesto es que el R es tan pequeño que lo pudimos despreciar y de esa manera llegamos más rápido a calcular el R. Pero, ¿cómo comprobamos que eso es verdad? Lo que uno tiene que hacer es dividir ese valor que calculamos por la concentración inicial. Y si eso es menor que el 5%, uno puede quedarse tranquilo porque el supuesto fue bueno. Significa que el error no es tan significativo. Se acepta un error inferior al 5%. O sea, ahí lo que uno debiese hacer ahora es dividir ese valor por el valor que teníamos de la concentración inicial, que es, por ejemplo, 0,25 dividido por 0,25, y eso da por 1.3, 1.4, 1.4% error. Entonces aquí tenemos un 1 error es igual a 1.4%, nada. O sea, comparado con el 5% que es lo aceptable, es súper poco, súper bueno la aproximación que hicimos, así que más que justificada, impecable. Repito entonces cómo calculamos ese error. El error se calcula de dividir el R partido por la concentración inicial. Y ahí uno puede tomar la concentración inicial de todo. Si ya con 0,25, que es el más pequeño, quedó aceptado, ¿para qué voy a hacer el 0,43? Porque ya está más que aceptado el 5%. Pero uno también la puede considerar. Bueno, conclusión, el valor que calculamos de R se acepta y a partir de eso podemos calcular todas las concentraciones de equilibrio. ¿Cómo lo hago? Reemplazando acá, en esta expresión. En esta expresión. Como se tiene la concentración inicial, que es dato, y el R lo acabo de calcular, lo resto y me da la concentración de equilibrio. Lo mismo hago con ese y lo mismo hago con eso. Fin del ejercicio. Y eso es todo. En el caso hipotético, que puede ocurrir, por supuesto, en que el error es superior al 5%, necesariamente hay que calcular el R por la ecuación cuadrática. Y en ese caso tendríamos que considerar esa ecuación, la ecuación de la ecuación cuadrática, que vendría siendo esa que acabo de mencionar aquí. Perdón, aquí. Ahí está. Ahí tendríamos que considerar, primero dejar la expresión así como está, debería quedar aquí como un AR cuadrado más BR más C igual 0, y el R estaría dado por menos B más menos B cuadrado menos 4AC partido por 2A, el delta. A eso le llamo el delta, ¿sí? El delta sería B cuadrado menos 4AC. Y ahí van a tener dos soluciones. Las soluciones, por supuesto que hay que descartar aquella que no tenga sentido. Generalmente, ¿cuáles son las que no tienen sentido? Por ejemplo, no sé, si una concentración inicial es 0,5 y usted le da 0,6, 0,5 menos 0,6 no puede ser, o sea, tiene que darle un valor menor a 0,5. Como son concentraciones que son delta, diferencia, esa es una forma de descartar. Otra forma es que el R es positivo, a pesar de que no lo recomiendo tanto porque el R eventualmente podría dar también valores negativos, así que no es un buen criterio como para descartar el R. Hay que ver ahí lo que tenga sentido y quedarse con el que sea más consistente desde el punto de vista del equilibrio químico. ¿Sí? Así que no descartar a primeras el R si es negativo. Recuerden que, ¿qué sería, por ejemplo, qué sería inconsistente? Por ejemplo, tenemos un A y B y la constante es súper baja, súper baja, súper baja, es pequeñita. ¿Eso qué significa? Que corre de A a B o corre de B a A, si es que la constante es muy pequeña, que ya lo aprendimos. Parece que no lo aprendimos. Pero bueno, aquí cuando la constante es muy pequeña, lo habíamos visto en estos que están por acá, para no olvidarnos, mejor uno lo recuerda con algo concreto. Esta, aquí. Recuerden, cuando estamos en una situación como esta,
o mejor el agua, con el agua uno se puede acordar, vemos que cuando la constante de equilibrio es muy alta, esto siempre va a propender hacia los productos. Cuando la constante de equilibrio es muy baja, se va a ir más bien a la generación de los reactantes. Eso es. Entonces, ¿qué puede ser? Que usted calcula un R, le da un R positivo, usted se queda con el positivo porque dice, bueno, es que el R positivo me da más confianza. Ya, pero ahora verifique. Con ese R, teniendo esta constante, ¿hacia dónde debería irse el equilibrio? Debería irse hacia acá. Y con el R que calculó, ¿se va hacia allá? No, se va hacia el otro lado. Ah, entonces no es ese R, es el otro R. Y ese R a lo mejor es negativo. Ese es el que es consistente. Este lo estaría descartando. ¿Por qué? Por la lógica que se está señalando acá. Sí, la constante equilibrio le da señales hacia dónde se podría ir eventualmente la reacción. Ok, hemos llegado al fin de la clase, pasado como unos 2-3 minutos, un poquito más quizás. Y nos estamos viendo entonces en la próxima clase. La próxima clase. No dije próxima semana, próxima clase. Así que ahí nos vemos, que les vaya muy bien. Yo estoy al debe con un par de equipos, así que hoy día en la noche ya van a tener su nota final. Ok, nos vemos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y disfruten sus vacaciones. Gracias, Gracias, profesor. profe. Igualmente. Chao, profe. Chao, profe.